¿Qué tal, compañeros? Bienvenidos a su clase número 3 de higiene y seguridad. Continuando con los temas, ahora vamos a entrar a seguridad en el trabajo. Los métodos y técnicas para la prevención de los accidentes son en el trabajo general han sido preparados y su eficiencia ha sido comprobada en la práctica. Varias organizaciones mexicanas y norteamericanas que presentan una casi completa eliminación de accidentes en el trabajo, por lo que podemos estar seguros de que toda empresa puede alcanzar los mismos buenos resultados sin importar su tamaño, rama de la industria a la que pertenezca o tipo de operación que realice. La disminución en las tasas de muerte y lesiones, particularmente en la industria pesada, ha sido representativa. Seguridad en el trabajo. Es obvio que todas las empresas tienen una normativa y y un protocolo de seguridad para el manejo de cada área, ¿no? Por ejemplo, si se dan cuenta, en las empresas de construcción, el uso obligatorio de casco, de botas, de protección, ¿no? Aunque ninguna empresa también está exenta de tener accidentes. Pero la seguridad en el trabajo es una parte fundamental del manejo correcto de una empresa. A una empresa le sale carísimo estar atendiendo lesionados dentro de su empresa, ya no digamos fallecimientos. Seguridad en la sociedad. Esta categoría abarca los accidentes ocurridos en lugares públicos y en toda clase de transporte público. Puede decirse que en ocasiones las diversiones, las caídas, las armas de fuego, los explosivos, las muertes por ahogamiento, etc., y la falta de seguridad en el sentido común y en las situaciones antes mencionadas provocan accidentes que repercuten en el individuo y en su entorno social. Comúnmente la mayoría de los accidentes en la sociedad son en conciertos, son en áreas al aire libre, que es muy distinto a qué es lo que es la definición de seguridad en el hogar, ¿no? Entonces tenemos seguridad en el hogar, seguridad en el trabajo y seguridad en la sociedad. Esas son los parámetros para definir la palabra seguridad. Ahora, como tema principal, la ergonomía. La palabra ergonomía significa literalmente los fundamentos a la ley del trabajo, es una palabra que empezó a usarse en Inglaterra para describir el estudio de aquello que adapta una máquina o un proceso a un operador. Aquí dice profeso, está mal escrito. Una máquina que se ha hecho pensado en el hombre. Su objetivo es lograr que el hombre opere en óptima comodidad física y mental y en sus características o atributos sean utilizados en la mejor forma. En Estados Unidos de Norteamérica se usa la expresión ingeniería humana. Recientemente se ha introducido la expresión ingeniería del factor humano. Esta es una consecuencia natural y desde luego está relacionado con la ingeniería y la psicología. La palabra ingeniería en factor humano lo utilizan mucho para errores cuando hay
para evitar tipo de fallas y errores que pueden ser por consecuencia directa de un humano, que el factor humano, por ejemplo, eh, digamos un cirujano un cirujano puede hacer 1000 cortes de, no sé, de una arteria, y en todas puede hacerlo con precisión, pero de esas 1000 veces puede que una falle. Es el factor humano. El concepto de ingeniería humano tuvo su origen en la Primera Guerra Mundial y posteriormente se conoció formalmente como ergonomía. Entre un grupo de científicos durante la Segunda Guerra Mundial, estos hombres se dedicaron a desarrollar sistemas necesarios muy complejos para el uso de armas, para equilibrar las habilidades humanas indispensables para su operación. Reconoce de manera universal que el establecimiento de la ergonomía en los centros de trabajo como materia independiente es relativamente reciente y se ubica en la década quinta del presente siglo. Sin embargo, numerosos autores diferencian tres épocas principales relativas al estudio del trabajo, vinculadas a las instalaciones, a los trabajadores y la primera ubicación hasta fines del siglo X. Y en ellas se estiman que los estudios mencionados se encargaban de realizar casi exclusivamente a las máquinas. En esta época el trabajador se adaptaba bien o mal a la maquinaria y su capacitación era en términos generales muy prolongada. En tal contexto, la preocupación mayor consistía en la selección y formación de los operadores con el objeto de satisfacer a las exigencias de la máquina. La ergonomía es una columna vertebral para la seguridad, es una herramienta para la seguridad del trabajo y en donde sea. Han existido demandas descomunales a empresas socialmente responsables por darle a sus trabajadores maquinaria y equipo que no es ergonómico. Por ejemplo, hubo un caso en Estados Unidos que un señor compró un mouse, y el mouse específicamente decía que era para uso rudo continuo. Entonces el señor lo compró, lo utilizó, y tanto dar clics y utilizar el mouse se dañó sus ligamentos. Entonces esta persona demandó a la empresa porque su equipo afirmaba que lo podías utilizar todo el tiempo cuando no es así. Entonces muchas empresas tuvieron que cambiar su normativa y poner atrás de los mouse en letras chiquitas que este mouse no se debe utilizar en exceso. O incluso hay mouse que dicen es un mouse ergonómico para la oficina. De igual manera, las sillas de oficina, esas que giran, que tienen rueditas, no crean que las inventaron para que jugaran las personas en la oficina, no, sino que las inventaron para que fueran ergonómicas y una persona pudiera estar más de 8 horas sentada en una silla y no le causara daño. Este es el objetivo de esas sillas, que el trabajador pueda trabajar más, vaya, y que no tenga daños. La ergonomía actualmente se ha adaptado a los cambios. Cada vez encontramos más equipos celulares, tablets que son ergonómicos. Incluso hasta se establece el peso específico de los celulares para saber que si están bien o mal de esto. Dice en el texto del PDF, para que la ergonomía alcance su máxima eficiencia tenemos que hacer una combinación de las características de varias disciplinas necesarias para comprender y desarrollar este tema. Esto incluye, entre otras, antropometría o anatomía funcional, fisiología,
psicología, ingeniería. Es de entender que también ergonómicamente, antes que yo me olvide, psicológicamente o mentalmente se han adecuado parámetros ergonómicos también. Por ejemplo, se ha notado de que los cajeros, las personas que son cajeros, o los banqueros, hasta cierto tiempo pueden estar contando dinero y después de eso tienen que cambiar de persona para que la otra persona, porque el cerebro entra en un estado de bloqueo y deja de hacer las cosas bien, se estresa y ya no puedes pensar correctamente. Y recordemos que para contar dinero, o para hacer trabajos específicos y repetitivos, el cerebro es exigido demasiado. A continuación, la definición de cada uno de lo que es las ramas que maximizan la eficacia de la ergonomía. La antropometría es el estudio de las mediciones humanas y debe incluir el alcance del movimiento asociado a la unidad de medición que se conoce como presentil. No hay más que decir sobre la antropometría, más que es el estudio de las medidas humanas. Por ejemplo, la antropometría comúnmente es muy usada en los espacios para los arquitectos. Las alturas de los techos, el ancho de los pasillos, el ancho de las camas. Los arquitectos utilizan mucho esto para el diseño de interiores. Lo consideran mucho, vaya. Aquí tenemos un esquema antropométrico de un humano. Podemos ver las medidas asignadas y en base a estas medidas estándares se establece las medidas de artículos, digamos así, ¿no? Como por ejemplo una cama. Otra rama que maximiza la ergonomía es la fisiología y se relaciona con las condiciones ambientales y sus efectos en el operador, el hombre y la máquina, que forman un sistema que cada vez se vuelve más complejo, el hombre y la máquina que tienen una relación completa, puesto que uno requiere del otro para desempeñar satisfactoriamente su función. Hay ciertas tareas que el hombre puede hacer mejor manualmente y otras que la máquina. Pero a pesar de que la máquina se haga para una persona en especial, de todos modos la persona podrá estar expuesta a sufrir lo que se le llama fatiga. La fisiología, como bien lo dice, estudia las condiciones ambientales y sus efectos en el humano con la máquina. Por ejemplo, ¿qué tanto? Este es un ejemplo, por ejemplo, es un ejemplo muy claro sobre la fisiología. Resulta que hace muchos años en Walmart de Estados Unidos tuvo una demanda que ganaron sus trabajadores. Sus trabajadores, los cajeros, demandaron a Walmart porque cuando pasaban los artículos, si se dan cuenta de la caja, hace un bip, 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 un sonidito que hace cuando pasan un código de barras. Entonces ese sonido era tan agudo y tan penetrante que les dañaba los oídos. Entonces ellos agarraron y demandaron a la empresa por daños a su persona y lo ganaron. Walmart tuvo que pagarle a sus trabajadores los daños sufridos en su trabajo, ¿no? Entonces se buscó que la solución de que se le bajara volumen al VIP. Eso estudia la parte de la fisiología como ergonomía. Ahora, en fisiología podemos derivarnos a tipo de fatigas: fatiga activa, fatiga pasiva, fatiga aguda y fatiga crónica. Cada uno tiene sus respectivos
significados. Por ejemplo, el tipo de fatiga activa es el resultado del cansancio producido diariamente por nuestras actividades. También se define como fatiga de los órganos, músculos y centros nerviosos voluntarios. Un ejemplo, por ejemplo, los albañiles sufren de fatiga activa. Ahora, fatiga pasiva es el producto de las emociones, el dolor, fastidio, monotonía, nostalgia. Por ejemplo, las personas que trabajan en las líneas de ensamblaje o en totis, que son empresas, fábricas, que es algo repetitivo, ¿no? Y te llega a afectar psicológicamente. Fatiga aguda, producida de un trabajo muy intenso, la inmediata o directa. Por ejemplo, aquí dice soldados en maniobra, estudiantes en tiempo de exámenes, ustedes, trabajadores. Muchas veces se utiliza estimulantes para laborar más. Esto que dice estimulantes para laborar más, se lo van a decir todos los godines tomando su café en la mañana. El café es un estimulante, como cualquier otra droga. La fatiga crónica es la acumulativa o realmente provocada por la falta de descanso obligatorio o necesario. Las manifestaciones son cansancio general, presión psíquica, falta de atención y memoria, tristeza, abatimiento, enflaquecimiento y rendimiento de producción sumamente bajo. Fatiga crónica, no queremos un trabajador fatigado. Parte de la fisiología como herramienta de la ergonomía. Y también obviamente la fatiga se resume en 4 grados, que son primer grado, segundo grado, tercer grado y cuarto grado. Los grados de fatiga en cada una. Ahora, la psicología como herramienta de la ergonomía es la ciencia que estudia la conducta humana dentro del ámbito laboral, selecciona, capacita y encuentra causas de motivación, conflictos, frustraciones, etc. Como les mencionaba, la psicología es parte fundamental de la ergonomía. Y la ingeniería. La ingeniería es la ciencia que hace aportaciones al estudio de tiempos y movimientos, además adecua al hombre a la máquina y la máquina al hombre. Pues ahí no hay más que decir, más que es la ingeniería en la adecuación de las cosas para que tengan una ergonomía. Hasta ahí la vamos a dejar. De tarea les va a quedar que me hagan las actividades de regularización que están en la página 26. Ajá. Por ejemplo, aquí les vienen unas preguntas. La 26. En la 27 me van a copiar este mapa conceptual. En la 26 me responden las preguntas. 27 me copian el mapa conceptual a su libreta. Solo hasta ahí. Y de ahí nos vamos a antecedentes históricos de la higiene y seguridad. Nos vemos la siguiente clase.